Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo bien. Aquí Brucan Acuariofilia os va a mostrar cómo sifonar paso a paso nuestros fondos, tanto de nuestros alevines, que ya tenemos mitad de acuario realizado. Voy a ampliar para que lo veáis bien. Esta parte ya la tenemos limpia y queda esta otra parte, que lo podéis apreciar y se ve bastante bien, lo sucio de lo limpio. Previamente apagamos filtro y calentador. No pasa nada, no os preocupéis, que los alevines no se van a morir, Lo que sí hay que hacer es muy importante, preparar todo antes de ponerse a realizar las cosas. Que luego que si se me ha olvidado, que he despistado, no, hay que hacerlo todo del tirón. Entonces tenemos nuestro difusor, aquí, que los podéis ver, es un tubito de plástico, y nuestro macarrón, que va directamente a una cubeta, que es donde depositamos el agua sucia, ¿de acuerdo? Que sea transparente, así, luego cuando repose toda la suciedad y se vaya al fondo, podamos ver si tenemos algún alevín que se ha metido en la absorción de nuestro sifonado, Ya sin más, quiero que veáis también el acuario de los mayores, que hoy también va a ser limpio. Lo vamos a limpiar. ¿Para qué queremos esta brochita? Esta brochita es muy importante, tiene que ser especial solo para ellos, Esto es para limpiar los calentadores, ¿de acuerdo? Se viene por aquí, se va el calentador, vamos a hacerlo desde arriba mejor, y limpiamos el calentador de todos los posibles residuos, de suciedad que pueda haber. Esto de grabar con una mano es increíble. Hay que valer para todo en esta vida, ¿verdad? Y poco más. Hacerlo todo a la vez, filmar y sifonar, es muy complicado. Entonces, no me la quiero jugar, porque no quiero hacer sufrir tanto a mis alevines. Entonces quiero que lo veáis, cómo lo tenemos ya en la mitad y cómo al final se quedará, ¿de acuerdo? Para que lo vean mejor ustedes y vean que realmente funciona este sistema, que es casero, muy barato de hacer y muy práctico. Voy a cortar y proseguimos después. Hasta ahora, amiguitos.